Resulta interesante contrastar la deliberada supresión de las oraciones y los cánticos en las reuniones de los testigos de Jehová en México con la actitud de la Watchtower en los Estados Unidos, en donde se mostraron dispuestos a sacar adelante por todos los medios, un caso tras otro, hasta llegar a la Corte Suprema del país, antes que renunciar a ciertas prácticas como ofrecer literatura de casa en casa sin licencia y sin identificarse ante la policía, el derecho a utilizar altavoces en los coches, distribuir literatura en las esquinas y muchas otras prácticas semejantes que están protegidas por los derechos constitucionales. La organización no se mostró dispuesta a renunciar a ninguna de tales cosas. Luchó por mantenerlas, aunque se trataba de prácticas no utilizadas por los cristianos del primer siglo y por lo tanto no cabe considerarlas como esenciales dentro del cristianismo. Pero la oración dentro de la congregación, un grupo, sí era algo primordial en las reuniones cristianas primitivas y lo ha seguido siendo entre los siervos de Dios desde tiempos inmemoriales. El gobierno de México no tenía nada en contra de que se hiciera oración alguna en las reuniones religiosas. Aún así, los testigos de Jehová recibían instrucciones para que dijeran que sus reuniones no eran de carácter religioso. Sin embargo, pocas cosas pueden ser consideradas más estrechamente relacionadas con la adoración a Dios o más puramente espirituales que la oración. Cuando en Persia se dictó un decreto imperial por el que durante 30 días se prohibía dirigir una oración a cualquiera que no fuera el rey, el profeta Daniel consideró aquello de tal importancia que se negó a respetarlo, poniendo así en peligro su posición, sus bienes y hasta su propia vida. En cambio, la organización estimó oportuno sacrificar la oración en las congregaciones de los Testigos de Jehová en México. ¿Qué beneficios se obtenía con ello? ¿Cuáles eran las ventajas que de ello se derivan? Prescindir de la oración y los cánticos en la congregación y de utilizar la Biblia en la predicación pública suponía que la organización pudiera conservar la propiedad de los inmuebles de la sociedad de México y verse liberada de las trabas gubernamentales a las que estaban sometidas otras religiones. Estuvieron dispuestos a declarar que su organización no tenía un carácter religioso, que las suyas no eran reuniones religiosas, que la testificación que llevaban a cabo no era una actividad religiosa, que el bautismo que practicaban no era un acto religioso, algo diametralmente opuesto a lo que proclamaban en cualquier otro país de la tierra. Puesto que tenían conocimiento de aquella práctica, es posible que algunos miembros del cuerpo gobernante tuvieran una disposición favorable hacia el pago de soborno para obtener aquellos documentos falsificados como algo relativamente en concordancia con la política global de los testigos de Jehová en ese país. Tal vez así se explique en parte por qué, al mismo tiempo, podían estar hablando de manera tan radical en contra de, comillas, transigir en otros países. Parece claro que para algunos de aquellos miembros no era el caso de dos normas de conducta. Para ellos había una sola norma, a saber, hacer todo aquello que decida y apruebe la organización. Esta tomó unas decisiones en México y para con la práctica allí existente de pagar soborno. Mediante tales decisiones dejó el asunto de conciencia de las personas como un proceder aceptable, de modo que una persona podía pagar un soborno para de esta manera obtener un certificado militar sin que ello constituyera impedimento alguno para seguir gozando de un puesto de responsabilidad y sin que los responsables de dirigir la obra en aquel país tuvieran que sentir alguna preocupación ante Dios por ello. En cambio, la organización había decidido todo lo contrario con respecto al servicio alternativo, como también hizo en el caso de Malawi, de modo que cualquiera que se aviniera a ese arreglo no era considerado digno de ocupar puesto alguno en la congregación. De hecho, se consideraba que tal persona había roto su integridad para con Dios. No podía entender en aquel entonces cómo unas personas cristianas podían asumir semejante manera de enfocar las cosas. Sigo sin entenderlo.
Esa postura hacía que todas aquellas enérgicas y casi desorbitadas llamadas a mantenerse limpios del mundo parecieran huecas, como mera palabrería, un lenguaje para impresionar, pero alejado de la realidad. No podía compartir de manera alguna aquel razonamiento que permitía ese tipo de expresiones cuando todos los que las pronunciaban y los que las escuchaban conocían perfectamente la realidad de los hechos. Estuve viviendo en América Latina por casi 20 años y jamás pagué un soborno. Sin embargo, soy plenamente consciente de que hay muchos lugares, y no solo en América Latina, en donde, a pesar de que la ley esté de su parte y de que lo que usted esté buscando sea absolutamente legítimo, resulta casi imposible que algunas cosas pueda conseguirlas sin recurrir a pagar por ello a algún funcionario al que no le asiste ese derecho. No es difícil de entender que alguien que encara una situación así pueda considerarla como una forma de extorsión, como en tiempos bíblicos incluso era el caso de los recaudadores de impuestos y de militares que pudieran pedir más de lo que era justo practicando la extorsión de esa manera. No me parecería razonable emitir un juicio severo hacia quienes se ven obligados a someterse a tal extorsión. Es más, ni siquiera pretendo juzgar a aquellas personas en México que, no teniendo la ley de su parte, actuaran de manera ilegal, que no simplemente se sometieran a la extorsión, sino que, de una manera deliberada, solicitaran actos ilegales de un funcionario al ofrecerle dinero para la obtención de un documento falsificado. No, no es lo que pienso que hace tan chocante y hasta espantoso todo este asunto. Se trata, en cambio, de que personas religiosas con gran autoridad permite que unos supuestos, comillas, intereses de organización adquieran tan enorme importancia en menoscabo de los intereses de la gente común. Personas con hijos, con casa y trabajo, muchos de los cuales dan evidencia de ser tan concienzudos en su devoción a Dios como cualquiera de los que se constituyen en jueces a la hora de decidir por ellos lo que entra en el ámbito de la propia conciencia y de lo que no. Es el hecho de que haya personas con poder que se arrogan el derecho a expresar opiniones discrepantes entre ellos, pero que exigen uniformidad de criterio a todos los demás. Gente que desconfía de la capacidad de otros para ejercer su libertad cristiana y hacer uso de su propia conciencia, que esperan que los demás depositen su entera confianza en ellos y en sus decisiones, al tiempo que se reservan la facultad de utilizar su conciencia para exculpar procedimientos ilegales y llevar a cabo una franca manipulación de los hechos. Es el contemplar cómo hombres con autoridad permiten que el cambio de solo un voto, que reduce una mayoría de 66.7% al 62.5%, sea suficiente razón para justificar el mantenimiento en vigor de una norma que tiene como consecuencia el que otras personas sean arrestadas, separadas de sus familias y sus hogares durante meses, que sean encarceladas por años, sin que ni siquiera lleguen a entender las razones bíblicas que avalan la norma a la que han de someterse y, en algunos casos, considerándola equivocada. Es el contemplar cómo hombres con autoridad imponen una norma que expone a gente común, hombres, mujeres y niños, a que pierdan su casa y hacienda, a que sufran palizas, tortura, ultraje y hasta la pérdida de la vida por negarse al pago legal de una tarjeta de la organización que, a todos los efectos, es la que gobierna el país, mientras a otras personas de otro país les está diciendo que es aceptable el falsamente declarar haber cumplido con su servicio militar y además los coloca en la reserva de la primera línea del ejército. Todo esto es lo que me resulta chocante. Y por sinceros que algunos puedan ser, lo sigo considerando como algo espantoso. Me resultaba incomprensible que personas adultas fueran incapaces de darse cuenta de la inconsistencia de todo esto, que no suscitara en ellos un rechazo semejante, que ni siquiera se sintieran conmovidos por el sufrimiento que producía la vida de las personas. Al final,
llegué a la conclusión de que la lealtad a una organización es capaz de conducir a la gente a tomar decisiones disparatadas, haciendo posible la justificación de normas contradictorias y eximirles de la responsabilidad de su propia implicación en el sufrimiento que tales normas pueden ocasionar. La capacidad para insensibilizar a la gente que puede producir la lealtad a una organización está muy documentada, habiendo quedado patente vez tras vez a lo largo de los siglos, tanto en lo que se refiere a historia religiosa como a la política. Ahí están los casos sobresalientes de la Inquisición y el régimen nazi, pero aún puede causar especial repugnancia cuando se percibe de cerca, en un ambiente en el que jamás se hubiera imaginado. Según pienso, es una muestra vigorosa que explica la razón por la que Dios nunca tuvo el propósito de que el hombre llegara a ejercer una autoridad excesiva sobre sus congéneres. Hay que dar cuenta de que, después de casi medio siglo de haber estado manteniendo un estatus como organización comillas cultural en México, que la Watchtower realizó un cambio mediante el cual pasó a ser una organización religiosa. La revista La Atalaya, del 1 de enero de 1990, página 7, anunció que en 1989 se había llevado a cabo un cambio en la situación de los testigos de Jehová. Cuenta como por primera vez los testigos de Jehová podían hacer uso de la Biblia en su trabajo de su casa, en su trabajo de casa en casa, y también por primera vez podían dar comienzo a sus reuniones con una oración. La revista describe lo emocionante que para los testigos mexicanos resultó ese cambio que hasta les hizo derramar lágrimas de gozo. Llega a atribuirle un aumento de unos 17,000 en el número de publicadores. Nada dice el artículo de la situación que existía anteriormente, de las razones por las que se mantenía o de la manera en la que el cambio se llevó a efecto. Quienes leyeran el artículo llegarían a la conclusión de que el cambio de estatus, con todas las ventajas descritas, era algo que la organización llevaba largo tiempo buscando. De aquella lectura se deducía que era el gobierno mexicano o las leyes mexicanas las que habían impedido hasta ese momento que los testigos pudieran orar en sus reuniones o usar la Biblia en su actividad de casa en casa. En ningún momento da cuenta al lector de que la razón por la que los testigos mexicanos estuvieron privados de todo eso por casi medio siglo fue la decisión de la sede central de su propia organización que voluntariamente había optado por mantener otro estatus. No le dice el lector que el cambio, generador de tantas emociones, lo que produjo aquellas lágrimas en los ojos, había estado disponible durante décadas, dependiente únicamente de que la organización hubiera decidido declararse en México como organización religiosa y abandonar el estatus de organización, comillas, cultural. El único motivo por el que los testigos mexicanos se habían visto privados de aquellas cosas era porque la sede central de la organización había dado instrucciones para que así fuera, dado que era la manera de seguir manteniendo el estatus de organización cultural. Eso estaba fuera del conocimiento de la inmensa mayoría de los testigos del resto del mundo, y la atalaya del 1 de enero de 1990 los siguió dejando en la oscuridad sobre ese particular. Presentaba un cuadro idílico de lo ocurrido, que falseaba lo que en realidad estaba pasando antes de 1989, cuando la organización se presentaba como una de carácter no religioso a sabiendas de que eso era lo que realmente era, una organización religiosa. En sendos artículos de fecha más reciente, uno de la revista Despertad, del 22 de julio de 1994, y otro del Anuario de los Testigos de Jehová para el año 1995, se establece una conexión entre la disposición de la organización Watchtower para abandonar su pretensión de largas décadas
y las enmiendas a la Constitución mexicana llevadas a cabo progresivamente por los legisladores del país. El anuario, en la página 212, reconoce que la propiedad de los bienes inmuebles fue un factor para tomar la decisión de adoptar la consideración de sociedad civil en 1943 en lugar de organización religiosa, sustituyendo el término congregación por el de compañía, asignando un nombre de salones para estudios culturales a los lugares de reunión, eliminando la oración vocal, así como toda apariencia de servicio religioso de aquellas reuniones y prescindiendo además del uso de la Biblia en la actividad de puerta en puerta. Afirma en las páginas 232 y 233 que en los años 80 la organización se vio sometida a una creciente presión gubernamental. Reconoce la página 249 que a partir de diciembre de 1988 se podía prever que se producirían cambios con respecto a la política religiosa. Se concluía que sería ventajoso desde la perspectiva de las relaciones con el gobierno salir a la luz, abandonando la negativa de establecer a sí misma el nombre de organización religiosa, y así se hizo en 1989, con el consentimiento del cuerpo gobernante. Con la entrada en vigor de las nuevas enmiendas constitucionales, se permitió nuevamente que las iglesias fueran propietarias de edificios y propiedades. Ese fue el caso para todas las confesiones religiosas, no solo para la Iglesia Católica. A la vista de todo eso, es evidente que la decisión de cambiar el estatus por parte de la organización Watchtower se produjo por mero pragmatismo, sin que contaran como razón principal los argumentos espirituales o los principios bíblicos. Los años que han transcurrido no aportan evidencia alguna de mejora en esta cuestión. Ha salido a la luz información reciente relativa a la inscripción de la Sociedad Watchtower como organización no gubernamental de las Naciones Unidas. A través de su Departamento de Información Pública, dicha inscripción fue registrada en 1991 y solamente cuando llegó a ser de conocimiento público y a causa de reacciones adversas fue cuando la organización pidió su baja en octubre de 2001, después de 10 años. Vea lo que sigue. A quien pueda interesar. Recientemente la sección de ONGs ha estado recibiendo numerosas preguntas relacionadas con la asociación de la Watchtower con el Departamento de Información Pública. Dicha organización solicitó asociación con el Departamento de Información Pública en 1991 y le fue concedida esa asociación en 1992. Al aceptar la asociación con el Departamento de Información Pública, la organización Watchtower está de acuerdo en sostener los criterios para la asociación, incluyendo el apoyo y respeto a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el compromiso y el método de hacer efectivos los programas de información con sus integrantes y para una mayor difusión de las actividades de las Naciones Unidas. En octubre del año 2001, la sociedad Watchtower pidió la finalización de su asociación con el Departamento de Información Pública. De acuerdo a esa petición, el Departamento de Información Pública ha tomado la decisión de hacer efectiva la disolución de la asociación de la Watchtower el 9 de octubre del año 2001. Apreciamos su interés en la labor de las Naciones Unidas. En un reportaje del periódico The Guardian, Paul Gillis, en calidad de portavoz de la oficina de la sucursal central de la Watchtower en Londres, dijo, según se cita, «No mantenemos actitudes hostiles para con los que gobiernan, y eso es lo que practicamos al mantener representación en los asuntos de las Naciones Unidas. Hay cuerpos de gobiernos buenos y malos, exactamente como sucede con los políticos, que los hay buenos y los hay malos. Creemos lo que nos dice el libro de Revelación,
pero no promovemos actividad alguna para cambiar el sistema político. Su referencia al libro de Revelación viene motivada, como es evidente, por el hecho de que las publicaciones de la Watchtower han identificado desde 1942 a la Liga de Naciones y a su sucesora, las Naciones Unidas, con la bestia salvaje de color escarlata que se describe como la bestia sobre la que cabalga la ramera Babilonia la Grande. Dice de ello: las Naciones Unidas son, en la actualidad, un blasfemo sustituto del reino mesiánico de Dios bajo el príncipe de paz, Cristo Jesús. De manera que la actitud mental que prevalecía en los casos mencionados en este capítulo seguía teniendo su continuidad. En contraste con la postura de la Watchtower en el caso de Malawi y con respecto al servicio alternativo, esta asociación, la asociación Watchtower Bible and Tract Society, con lo que ella misma considera un blasfemo sustituto del reino de Dios, ha mantenido una unidad con él y revela un concepto de la integridad de la conciencia cristiana seriamente deformado.